Ok, chicos, me dicen si se ve el pizarrón y si se escucha, por favor. Sí se ve, maestra. Ok. Permítanme tantito, ¿eh? Ok. Ahora sí, vamos a comenzar con un tema, perdón, con el tema que estábamos viendo, me parece, la sesión anterior. Vamos a retomarlo y son las razones trigonométricas. Trigonométricas, ¿vale? Razones trigonométricas. Y generalmente las razones trigonométricas las vamos a encontrar en los triángulos rectángulos, ¿vale? Rectángulos, ¿ok? Vamos a recordar siempre que los triángulos rectángulos van a tener las mismas características que todos los triángulos, ¿vale? Solo que en este caso, los triángulos rectángulos, como nosotros ya sabemos, van a tener en su ángulo principal un ángulo de 90 grados, ¿ok? Eso no va a cambiar. Los triángulos rectángulos, por eso son triángulos rectángulos, porque tienen un ángulo de 90 grados. Si nosotros colocamos otro triángulo rectángulo para completar este lado, ¿sí? También un ángulo de 90 grados y generalmente siempre forman rectángulos o cuadrados, ¿vale? Por eso son triángulos rectángulos, porque van a formar triángulos o rectángulos, ¿vale? Voy a borrar este de aquí arriba. Todas las características de un triángulo las va a tener el triángulo rectángulo, que son sus tres vértices, sus tres lados, sus vértices, sus tres lados y sus tres ángulos, ¿vale? En este caso, los triángulos rectángulos, como todos los triángulos, cumplen la siguiente regla, que es que la sumatoria de los ángulos internos de los triángulos va a ser igual a 180 grados, ¿vale? Recuerden que todos los triángulos, cualquiera que esta sea su clasificación, ya sea por lado o por ángulo, siempre va a tener un ángulo, perdón, siempre la sumatoria de esos ángulos va a ser de
180 grados, ¿vale? Ok. Retomando otra vez un poquito más de los triángulos rectángulos, vamos a recordar un poquito lo que era el teorema de Pitágoras, ¿vale? Recuerden que el teorema de Pitágoras nos va a establecer que va a estar dividido, o en este caso, cada lado de nuestro triángulo rectángulo va a tener un nombre, ¿vale? Nosotros jugábamos con A, B y C, ¿vale? A, B y C. Lado A, lado B y lado C, ¿sale? En el caso de razones, perdón, de funciones trigonométricas, que va a ser el siguiente tema que vamos a ver, C se va a convertir en la hipotenusa. A se va a convertir en mi cateto opuesto. ¿Vale? Y B se va a convertir en mi cateto adyacente. ¿Sale? Hipotenusa va a ser el lado más largo de mi triángulo. El cateto opuesto va a estar el que está opuesto a mi hipotenusa. Y el cateto adyacente va a ser el que va a estar de frente a mi hipotenusa. ¿Vale? ¿Hasta ahí dudas? No, maestra. ¿No? Ok. Siempre voy a recordar, para el caso de razones y funciones trigonométricas, el orden. En el teorema de Pitágoras, A y B no importaba mucho qué lado fuera, hipotenusa siempre era la misma. Pero en el caso de los triángulos, en el caso de razones y funciones trigonométricas, tenemos que tener en cuenta cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente y cuál es nuestra hipotenusa. Bueno, el teorema de Pitágoras nos daba una fórmula también. Si nosotros nos retomamos un poquito a lo que era el teorema de Pitágoras, teníamos que la fórmula original era c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, que significaba que c cuadrada era igual al doble de la sumatoria de los catetos al cuadrado. En este caso, a cuadrada y b cuadrado. En las métricas ya no vamos a usar c, a y b, ya vamos a usar hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, c cuadrada se convierte en hipotenusa, h al cuadrado, cateto opuesto es co al cuadrado, más el cateto adyacente, que es k al cuadrado, ¿vale? Utilizamos la misma fórmula del teorema de Pitágoras. Esta y esta son lo mismo, simplemente que aquí ya estamos usando las funciones trigonométricas, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Ok. Vamos a recordar un poquito. Vamos a borrar todo y voy a poner. Vamos a recordar un poco cómo funcionaba el teorema de Pitágoras. Vamos a tener un triángulo rectángulo. Con su ángulo de 90 grados. Va a tener su lado. ¿Cómo dividir esto? Va a tener su lado A, B y C. ¿Vale? Y vamos a tener los siguientes valores.
C va a ser igual a 25, A va a ser igual a 7 y B va a ser mi incógnita, ¿ok? Voy a utilizar la fórmula correspondiente para el teorema de Pitágoras, en este caso, S cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿sale? Esa es la fórmula para el teorema de Pitágoras y sustituyo. En este caso me dice que C al cuadrado, tengo 25 al cuadrado. Ahora dice que voy a sustituir el valor de A, que es 7. Tengo que 7 al cuadrado. Voy a sustituir el valor de B, que no lo conozco, entonces dejo B solita, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es elevar al cuadrado los valores, ¿vale? 25 al cuadrado, ¿cuánto me da? 5. 25 al cuadrado. ¿Cuánto, maestra, perdón? Da 625. Al cuadrado. ¿625? 625, ¿vale? Ahí está. 625. Ahora sí, 7 al cuadrado, ¿cuánto me da? 49. 49. Sale. Más B cuadrada, que es el valor que desconozco. ¿Ok? Me regreso a lo que son las reglas del despeje. Me dice que en las reglas del despeje las incógnitas van del lado izquierdo y los valores para calcular una incógnita deben de ir del lado derecho. Si analizo esta ecuación, me estoy dando cuenta que mi incógnita está del lado derecho y yo la necesito del lado izquierdo. Lo único que voy a hacer es, voy a ver esta operación como un producto completo, ¿vale? Y lo voy a pasar del lado izquierdo, que es de donde necesito mi incógnita. Lo voy a pasar así tal cual, pero no le voy a modificar nada, ¿vale? Lo estoy pasando nada más para visualizar mi ecuación. Es lo único que voy a hacer. Entonces, 49 más b cuadrada. Y lo que está del lado izquierdo lo voy a pasar del lado derecho, pero no le voy a modificar nada, ¿sale? Esto nada más lo estoy haciendo para poder visualizar mi incógnita, para ver de qué lado está. Ok. Ya que lo tengo ordenado de esta manera, ahora sí, ya tengo mi incógnita del lado izquierdo, pero necesito B solita. Y hay varias operaciones que le estorban. Recordando siempre que todo lo que cambia de lugar en cualquier despeje va a cambiar del otro lado o va a pasar del otro lado con la operación contraria, ¿sale? Yo necesito dejar mi B solita y quitarle todo lo que le estorba tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿vale? Para poder dejar mi B solita. Ahora sí, comienzo. ¿Qué le estorba a B para que esté totalmente solita? 49. El 49, sale. Este 49 le estorba. ¿Qué operación está ejecutando el 49 hacia B? Una suma. Una suma. ¿Cómo va a pasar del otro lado si está sumando? Restando. Restando, sale. Entonces, quito el 49 de aquí y lo paso de este lado, restando, ¿sale? Y aún así me queda B y un exponente. En este caso, necesito eliminar este exponente. ¿Cómo pasa el exponente del otro lado? Como raíz cuadrada. Raíz cuadrada, va que va. Sale, listo. Entonces, mi operación queda de la siguiente manera. B es igual a la raíz cuadrada de 625 menos 49.
Realizo operaciones. 625 menos 49, ¿cuánto me da? 576. 576. ¿Y la raíz cuadrada de 576 cuánto es? 24. 24. ¿Sale? Entonces, el valor de B, en este caso del cateto opuesto, es 24. ¿Sale? Ay, perdón. Ese ejercicio es para ver cómo funcionan las razones trigonométricas que básicamente van a funcionar de la misma manera, ¿vale? Es como si yo tuviera en lugar de C, tuviera H, en lugar de A, tuviera CO y en lugar de B, tuviera CA, ¿vale? Lo resolvemos de la misma manera, no hay mucha ciencia. Solo que en este caso siempre vamos a recordar que para razones trigonométricas, en lugar de C, vamos a usar hipotenusa. En lugar de B, vamos a usar cateto opuesto. En lugar de A, vamos a usar cateto adyacente. Y es lo mismo, ¿vale? H, O y K. Es lo mismo, ¿vale? Se resuelven de la misma manera. Y para eso tenemos diversas razones trigonométricas, ¿vale? Recuerdan que la sesión pasada bueno, sí, vimos lo que era seno, coseno, tangente, y hay tres más, ¿vale? Que es la cotangente, la secante y la cosecante. Los voy a poner en el pizarrón. Tengo el seno, tengo el coseno y tengo la tangente. Estas tres que tenemos de este lado son las razones trigonométricas fundamentales, ¿vale? Son las que vamos a encontrar siempre en el plano cartesiano. Ahorita las vamos a ubicar. Seno, coseno y tangente es igual. Voy a dejar aquí, por aquí, el triángulo rectángulo. Voy a poner aquí. Hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿vale? Ok. El coseno en un triángulo rectángulo va a ser igual a lo siguiente. Va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? En el caso del coseno va a ser al revés. Va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿vale? Y la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿vale? Seno y coseno son prácticamente parecidos, es solo que el seno es el cateto opuesto y el coseno es el cateto adyacente, pero los dos van sobre la hipotenusa y la tangente es la mezcla del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero tenemos también sus abreviaturas, ¿vale? ¿Cómo puedo abreviar el seno? Bueno, generalmente siempre colocamos sen y este símbolo que significa ángulo, ¿vale? En el caso del coseno es cos y el ángulo, y en el caso de la tangente es tan
cotán, nada más, y el ángulo. Si ustedes tienen una calculadora científica, así lo van a poder encontrar dentro de las teclas de esa calculadora, como sen, cos y tan, ¿vale? Tenemos otras tres que también son razones trigonométricas, sin embargo, estas son las contrarias, ¿vale? Y es cotangente, secante y cosecante. Sí. Cotangente, secante. Ok. Estas van a ser las inversas a las que teníamos, ¿vale? Teníamos seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y cosecante, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso las voy a invertir, ¿vale? La cotangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto. ¿Ok? La secante va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que se va a invertir. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en el caso de la cosecante va a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si se dan cuenta, la cotangente, la secante y la cosecante son las inversas al seno, al coseno y a la tangente, ¿vale? Tienen sus abreviaturas. En este caso es cot del ángulo, o puede ser estas dos maneras de abreviarlo, está bien. Luego tengo sec, o secante del ángulo, y tengo cosecante, que es cosecante del ángulo, ¿vale? Como estas son inversas, si ustedes localizan en su calculadora seno, coseno y tangente en las teclas, en la parte de arriba van a encontrar algo que se llama seno de -1, coseno de -1 o tangente de -1, ¿sale? Esas son las inversas en la calculadora. El seno sería la secante, seno -1 sería la secante, el coseno -1 sería la cosecante y la tangente -1 sería la cotangente, ¿vale? Están en la parte de arriba. Si es que tienen la calculadora científica, les aparece la tecla cos. Son las teclas que aparecen sin, cos, tan. Ajá. En su calculadora, no sé si se alcanza a ver. Pero en esta parte de aquí aparece sin, cos y tan. Y en la parte de arriba aparece un sin -1, cos -1 y una tan -1, ¿vale? Esas son las inversas, que son estas. En el caso de sin, sabemos que es seno. Si es sin de -1 o sin -1, tenemos que es la secante, ¿vale? Si es cos, sabemos que es coseno. Arriba viene en amarillo o en rojito, no sé en qué color la tengan. Es coseno de -1, sabemos que es la cosecante.
y tan, que es la tangente. Si arriba aparece tan de -1, esa es la cotangente, ¿vale? Y generalmente para sacar las funciones que están en color amarillo, vamos a tener la tecla Shift y voy a poder apretar sin y en automático me sale sin -1. Si aprieto Shift cos, me va a salir cos -1 y si aprieto Shift tan, me sale tan -1, ¿vale? Si aprieto, pues si solo quisiera sacar el coseno, pues bueno, solo aprieto la tecla sin necesidad del Shift, ¿vale? Ok. Estas son las razones trigonométricas inversas. Generalmente estas casi no se usan, pero es necesario saber de dónde vienen, ¿vale? Las principales es seno, coseno y tangente. Ok. Del mismo modo se ven en el triángulo rectángulo las las razones trigonométricas, y ya las habíamos ubicado, que era A, B y C, que era lo mismo que H, O y K, ¿vale? Vamos a verlos de una manera más sencilla. Seis, 8 y 10. C y B. Ok. Marqué unas letras en mayúsculas que es lado A, lado C y lado B, ¿vale? Por ende ya sabemos que este es C, este es A, este es B, que esto sería igual a hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿vale? Ok. Ok. Nos dice que necesitamos encontrar el coseno del ángulo B, ¿sale? Dice localizar o encontrar el coseno del ángulo B. En este caso, o para este triángulo, tengo marcados dos ángulos, ¿vale? Este que es el ángulo A, este que es el B, y este es el ángulo C, ¿sale? Me está diciendo que debo localizar el coseno del ángulo B, o sea, de ese ángulo que está ahí, de este que está aquí, ¿vale? Voy a borrar estas para que no nos confundamos. Y solo voy a dejar aquí las pequeñas, ¿vale? Me dice la fórmula o me dice la razón trigonométrica que para yo conseguir un coseno necesito tener coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿vale? Cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Siguiendo la lógica que veníamos trabajando de triángulos rectángulos, este es mi cateto adyacente, perdón, mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa, ¿vale? La respuesta tendría que ser más que obvia, 8/6, ¿vale? Pero para este caso en particular no es así. Estamos trabajando con los ángulos del triángulo, ¿vale? Tengo el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B, ¿vale? En este caso, las funciones se tendrían que invertir. Este triángulo lo tengo que voltear, ¿sale? Porque me está pidiendo el ángulo B. Entonces, si lo tengo que voltear para que el ángulo B quede arriba, para yo poder trazar las dimensiones de mi triángulo, entonces simplemente lo voy a girar. Y quedaría en esta posición mi triángulo, ¿vale? Porque me está pidiendo el ángulo B, ¿sale? Como me está pidiendo el ángulo B, entonces tengo que voltearlo hacia arriba para que entonces mi ángulo principal quede arriba, ¿vale? Entonces tengo B, tengo C y tengo A. Ángulo A, ángulo C y ángulo B. Entonces, mis catetos cambian, o la posición de mis catetos cambia, ¿sale? Si yo lo giré, este mide 8, este mide 6 y este mide 10, ¿vale? Entonces dice que este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Entonces, ahora sí, el coseno de mi ángulo B es coseno es igual al cateto adyacente, que es 6, y la hipotenusa, que es 10. Ay, no, pues invertí, chavos, perdón. Aquí tiene que quedar 8, igual, perdón. Y aquí tiene que quedar 6, ¿vale? Sí, sí está bien. 8 y 6. 8 y 6. Espérenme. Ya mis abuelas yo también. Estaba bien. Tenía que quedar 8 aquí, 6 aquí, y ahora sí, cateto adyacente. Sí estaba bien. Solo que lo escribí mal abajo. Sale. Tiene que quedar 8/10, ¿vale? Entonces, esa sería la respuesta para el coseno del ángulo B. ¿Sí me expliqué o se perdieron? O lo repito otra vez. Yo sí la entendí mal. ¿Ya Yo no sí lo lo entendí. Yo sí lo entendí, maestro. Ok, me regreso otra vez, ¿vale? Dice, coseno del ángulo B. Estas que tengo en mayúscula, estas negras en mayúscula, son mis ángulos, ¿vale? Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo B, ¿vale? Me dice que yo necesito el coseno del ángulo B. Si yo sigo las razones trigonométricas con este triángulo dado al principio, me dice que este es el cateto opuesto, ¿vale? Y este es el cateto adyacente. Aquí les voy a marcar. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta la hipotenusa, ¿vale? Okay. Me dice que requiere el seno. Si yo saco el seno de este triángulo rectángulo tal y como me lo dieron, tengo que aplicar la razón trigonométrica, cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería 8, no es cierto, 6 sobre 8, perdón, sobre 10, que es la hipotenusa. Cateto adyacente, que es el 6, y la hipotenusa, que es 10, ¿vale? Pero yo estaría sacando, perdón, el coseno del ángulo C, ¿sale? Porque aquí está mi ángulo principal. Este es el C, ¿vale? Perdón, sí, del ángulo C. Pero me está pidiendo el coseno del ángulo B. Recuerden que estos de las puntas son los ángulos, los que me está marcando.
yo necesito saber el coseno de este ángulo B, ¿vale? Y para yo poder saber cuál es el coseno de este ángulo B, este ángulo que está aquí lo tengo que convertir en el ángulo principal. Entonces, lo único que hice fue girarlo. Este ángulo B quedaba en la punta, pero al quedar este en la punta, este A queda en la esquina y este C queda de este lado, ¿vale? Que fue lo que hice aquí. B, A y C. Lo giré. Hagan de cuenta que hice esto. Lo giré, ¿vale? B quedó en la punta, A quedó en una esquina y C quedó en la otra esquina, ¿vale? Cambiaron su posición. Se movieron una posición todos porque lo giré. Entonces queda de esta manera. Ahora sí, mi ángulo principal es B porque está en la punta. Tengo B, tengo A y tengo C. Entonces, ahora cambia la dinámica, ¿vale? 10 se movió hacia acá, ahí está, ¿vale? 6, este 6 quedó abajo, que este 6 es este 6 de abajo. Y este 8 se movió al lado, quedó acá, ¿vale? Si se dan cuenta, todos cambiaron una posición. Al yo mover B, todo lo demás cambió. Entonces, este ya no es cateto adyacente, ahora es cateto opuesto. Y este ya no es el valor del cateto opuesto, ahora es el valor del cateto adyacente, porque cambiaron la posición, ¿sale? Recuerden que en la enfrente de la hipotenusa vamos a tener el cateto adyacente y en la parte de abajo vamos a tener el cateto opuesto. Si se dieron cuenta, el cateto adyacente pasó a ser cateto opuesto y el cateto opuesto pasó a ser cateto adyacente, ¿vale? Entonces, si yo aplico ahora sí la regla de la función de las razones trigonométricas, cateto adyacente sobre hipotenusa cambia sus valores. El cateto adyacente ahora es 8, la hipotenusa fue la única que no movió su valor, sigue siendo 10, y entonces ahora sí, el coseno del ángulo B, aquí lo voy a poner, coseno del ángulo B es 8 sobre 10, ¿vale? ¿Sí quedó un poquito mejor? Sí, maestra. Ok. Vamos a ver uno más. Ok, en este caso me dice que debo conseguir las razones trigonométricas del seno del ángulo n y de la secante, vamos a dejarle en, sí, primero, dice que debo de conseguir en el triángulo el seno del ángulo m, seno del ángulo m, ¿vale? Me voy a la función trigonométrica del seno, que me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? En este caso las voy a marcar. Hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿vale? Ahí están marcadas. Me dice que quiero el seno del ángulo M. Me doy cuenta que como el ángulo M está en la punta, entonces quiere decir que es mi ángulo principal y los dos otros ángulos pues no lo son, ¿vale? Entonces M, siempre el ángulo principal debe de estar en la punta, ¿vale? Si el ángulo que me está pidiendo mi problema está en la punta, entonces no necesito modificarlo. En el dado caso de que me pidiera el seno de R, entonces sí tendría que hacer este triángulo, este ángulo, perdón, mi ángulo principal y lo tendría que voltear a la punta. En este caso, pues vemos que ahí está, ¿vale? Está en la punta. Entonces no tengo que invertir nada. Entonces me dice que el seno de mi ángulo M es el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sustituyo los valores. Seno es igual al cateto opuesto, que es 2, sobre la hipotenusa, que es 7, ¿vale? Entonces el seno del ángulo M es 2/7. ¿Hasta ahí dudas con ese? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Después me está pidiendo la secante de N. Me pide la secante del ángulo N. Esta es N, ¿vale? Me dice que para la secante tengo que es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿vale? Para la secante. Secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ahí está. Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ok. Ok. Aquí me está pidiendo la secante del ángulo N. Si me doy cuenta, N no es mi ángulo principal, sino M. Entonces, tendría que hacer lo que hice anteriormente, que es voltear esta punta hacia acá. Voy a hacer en este espacio. Esta punta la voy a pasar a la esquina, entonces este triángulo va a quedar así. Y entonces, N queda aquí, M queda acá, y R queda acá, ¿sale? Entonces, el valor de cateto adyacente se recorre al cateto opuesto, que sería raíz de 3, la hipotenusa es la misma, no cambia, y el valor de 2 se recorre hacia acá, ¿vale? Voy a bajar esto por acá. Entonces, ahora los valores cambian, porque N ahora es mi ángulo principal, ¿vale? Que es el que está acá arriba. Como ahora este es mi valor principal, me doy cuenta que siempre el lado más largo de mi triángulo es la hipotenusa, el que está enfrente es el cateto adyacente, el que está abajo es el cateto opuesto, ¿vale? Cambió su dinámica este triángulo, de esto pasó a esto, ¿vale? Porque ahora N es mi ángulo principal, ya no es M, ahora es M. Para que N fuera mi ángulo principal, tuve que girar mi triángulo a la punta, ¿vale? Esta N la tuve que llevar a la punta, por eso queda así. Ahora sí, secante del ángulo N dice que es la hipotenusa. La hipotenusa, que vale 7, sobre el cateto adyacente, que vale 2.
¿vale? Y ahora sí, el valor de la secante de n es 7 medios. ¿Dudas en cómo salió la secante? No, maestra. ¿No? Ok, recuerden, cuando me esté hablando de un ángulo, debo de fijarme en mi triángulo principal de mi problema. Si es el principal, debe de estar arriba. Si no está arriba, entonces tengo que girar mi triángulo para que el ángulo que me está pidiendo mi problema ahora sea mi ángulo principal. Y ahora sí, todos los valores de cateto adyacente y cateto opuesto se van a recorrer una posición, menos el de la hipotenusa, ¿vale? El de la hipotenusa no se cambia. Los demás sí, se recorren los valores y entonces ahora sí puedo aplicar las razones trigonométricas, ¿vale? Ahora sí. Les voy a poner aquí algunos valores de funciones trigonométricas, porque ahora vamos a entrar a eso, ¿vale? Valores de funciones trigonométricas. Voy a borrar. Ok. Para esto vamos a tener de 2, 4, de 5 grados, ¿vale? De 0, de 90 grados, de 180, de 270 y de 300 grados, ¿vale? Recuerden que lo máximo al que podemos llegar son 360 grados porque es lo que mide un círculo completo y de ahí parten los ángulos, ¿vale? Bueno. La siguiente tabla de valores ustedes la pueden encontrar en internet, pero yo les voy a dar estos valores, ¿vale? Cuando tengamos resultados en 0 grados, en 90 grados, en 180 grados, en 270 y en 360, si es que no llegáramos a tener calculadora, podemos sustituir esos valores dependiendo de las razones trigonométricas, ¿vale? Nuestra calculadora se maneja en radianes, que es generalmente como siempre la tenemos, ¿vale? Tenemos otra que es en grados. Tenemos las razones trigonométricas, perdón, que son seno, coseno, tangente. ¿Vale? Radianes, grados, seno, coseno y tangente. ¿Vale? Ok. Aquí voy a marcar los grados. Son 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, ¿vale? Ustedes los pueden encontrar para 45, para 30, para 80, para 90, dependiendo la tabla que ustedes encuentren en internet, ¿vale? Yo voy a dar estas que son las más generales, que si se dan cuenta son las que les marca en el transportador. Tengo este transportador. Y aquí tengo el 0, acá tengo el 90, acá tengo el 180, acá tengo el 270, y acá tengo el 360, ¿sale? Pero ustedes en internet van a encontrar las más básicas, que es el de 30 grados, el de 45, el de 120, etcétera, ¿vale? Son válidas, es lo mismo.
Yo les estoy dando las más generales. Ok. Para radianes, los grados en radianes valen lo siguiente. 0 grados va a valer 0 grados, ¿vale? 90 grados en radianes va a valer pi sobre 6, ¿sale? Recordando que pi tiene un valor de 3.1416, ¿vale? Ya sea que utilicemos pi o que usemos 3.1416, es lo mismo, está bien, ¿vale? Eso ya va a depender de cómo aparezca nuestro resultado. Si viene en decimales o ya viene en radianes, pues ya, lo podemos manejar, ¿vale? En el caso, aquí yo me equivoqué, no es 90, es 30, 45, 60. Me faltaron dos. ¿Qué decía yo? 30. 45. 60. 90. 80. Perdón, retomo ahora sí. Para 30 grados es pi sobre 6, para 45 grados en radianes, la sustitución sería pi sobre 4. En grados, para 60 grados, perdón, en radianes sería pi sobre 3. En 90 grados sería pi sobre 2. $180 en radianes sería 3 pi sobre 2. Y para 270 sería 2 pi, ¿vale? Evidentemente para 360 pues debe de ser, espérenme, me equivoqué, 90 medio de pi, 180 es pi, perdón. 180 es pi y 270 es 3 pi sobre 2, ¿vale? 3 pi sobre 2. Y para 360, bueno, sería 2 pi nada más, ¿vale? Esa sería la sustitución de grados a radianes, ¿vale? Si tengo grado 0, ya sé que en radianes son 0. Grados, 0. Si tengo 30 grados, puedo sustituirlo en radianes a pi sobre 6. Si tengo 45 grados, puedo sustituirlo a pi sobre 4. Si tengo 60 grados, a pi sobre 3. Si tengo 90, a pi sobre 2. Si tengo 180, pi. Y si tengo 270, a 3 pi sobre 2. ¿Vale? Ahora, para el caso de seno. Si yo tengo seno, ejemplo, seno del ángulo 0 grados, entonces su valor es 0. ¿Vale? Seno de 0 grados es 0 grados. ¿Vale? Ahora, si yo tengo un ángulo en seno de 30 grados, bueno, su valor en seno debe de ser de 1/2. ¿Vale? 30 grados en seno vale 1/2. 45 grados en seno vale raíz de 2 sobre 2, ¿vale? Raíz de 2 sobre 2. En 60 grados vale raíz de 3 sobre 2. En 90 grados vale 1. En 180 grados el seno vale 0. Y en 270 grados el seno vale -1, ¿vale? Si yo pongo en la calculadora seno de 0, me va a dar 0.
Si yo pongo en la calculadora seno de 30, me va a dar 1/2 o 0.5. Si yo pongo seno de 45, me va a dar raíz de 2 sobre 2. Si yo pongo seno de 60, me va a dar raíz de 3 sobre 2. Si yo pongo seno de 90, me va a dar 1. Si yo pongo seno de 180, me va a dar 0. Si yo pongo seno de 270, me va a dar -1, ¿vale? Esos son los valores que me va a lanzar la calculadora. Ahora vámonos para el coseno. El coseno en 0 grados va a valer 1, ¿vale? En 90 grados, perdón, en 30 grados va a valer raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. En 45 grados va a valer raíz de 2 sobre 2. Va a valer lo mismo. Raíz de 2 sobre 2 en 45 grados. En 60 grados va a valer 1/2. En 90 grados va a valer 0. En 180 grados va a valer -1. Y en 270 va a valer 0 grados otra vez. 0, no es cierto. Sí, 0, ¿vale? Igual, si yo pongo en la calculadora coseno de 0 grados, me va a dar 1. Si yo pongo coseno de 30, me va a dar raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Coseno de 60, raíz de 1/2. Perdón, 1/2. Coseno de 90, 0. Coseno de 180 -1. Coseno de 270, 0. ¿Vale? Y por último tengo la tangente. En la tangente para 0 grados es 0. Para 30 grados es raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. Para 45 grados es 1. Para 60 grados es raíz de 3. Para 90 grados nos va a salir un número infinito. Para 180 tenemos 0. Y para 270 tenemos un infinito menos, ¿vale? Puede ser cualquier número positivo. En el caso de 180 es 0 y en el caso de 270 puede ser cualquier número negativo, ¿vale? Esta es una pequeña tabla de valores de las funciones trigonométricas. ¿Qué quiere decir? En los problemas nosotros vamos a utilizar calculadora. En dado caso de que no tenga calculadora, bueno, de aquí hacia abajo ya sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Si me está pidiendo el seno de 45 grados mi problema y yo no me sé cuál es el seno de 45 grados o no tengo calculadora, bueno, seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2, ese es su valor y entonces con raíz de 2 sobre 2 puedo trabajar, ¿vale? En dado caso de que me pidan el coseno de 90, pues ya sé que el coseno de 90 grados vale 0, ¿vale? Si me piden la tangente de 30 grados, ya sé que vale raíz de 3 sobre 3. Y me evito el uso de la calculadora, ¿vale? En dado caso de esto, de que si me lo piden en grados, pero si me lo llegaran a pedir en radianes, bueno, es raíz de 3 sobre 3 en grados, pues ya sé que en radianes es pi sobre 6, ¿vale? Me voy a mi tableta. Esta es la más básica y ustedes se pueden encontrar una más corta o unas más amplias en internet, ¿vale? ¿Ya la copiaron? Ya no. ¿Ya? Maestra, ¿me podría decir cuál es el...? Ah, no, ya. ¿Ya? Sí, ya, maestra. Ok. Bueno,
Las funciones trigonométricas las seguimos utilizando dentro del plano cartesiano, dentro de los triángulos rectángulos. Les doy otra tablita, ¿vale? O más bien, les voy a dar cómo localizar positivos y negativos. Ya la puedo borrar, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Antes de pasar a los ejercicios con los triángulos rectángulos, ok. Este es mi cuadro cartesiano, ¿vale? Ustedes saben de qué se compone. Se compone de 4 cuadrantes, ¿vale? Este es el primer cuadrante. Y a partir del primer cuadrante me voy a ir hacia el lado izquierdo. Y este es mi segundo cuadrante. Mi tercer cuadrante. Y mi cuarto cuadrante. ¿Vale? Ok. Tengo mis cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Estoy hablando de funciones trigonométricas en 2 dimensiones. ¿Sale? Si estoy hablando de 2 dimensiones, voy a hablar de que voy a tener un eje X, un eje Y, un eje menos X y un eje menos Y. ¿Vale? Aquí viene importante, ¿vale? Cuando estemos hablando de X, siempre que hablamos de X, en funciones trigonométricas siempre vamos a hablar de coseno. X siempre va a ser el coseno. Y cuando estemos hablando de Y en funciones trigonométricas, en realidad estamos hablando de seno, ¿vale? Coseno y seno. Esto apréndenselo muy bien, chicos, a diferenciar, porque esto lo empiezan a ver ya en física, ¿vale? Coseno X, seno Y, coseno X, seno Y. Y tengo mis cuadrantes, primero, segundo y tercer cuadrante. Seno, coseno, ok. Ok. Hasta aquí. En el primer cuadrante, hagan de cuenta que aquí vamos a tener un triángulo rectangular. ¿Verdad? Aquí está su angulito. Y este es mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa. ¿Vale? Más o menos así está. Ok. Seno, coseno. De este lado también vamos a tener, si estamos hablando de X, estamos hablando de que es menos coseno. Y si estamos hablando de Y, estamos hablando de que es menos seno. ¿Vale? Ok. En el caso del seno me dice que todos los senos que se encuentren en el cuadrante 1 van a ser positivos. Voy a poner 1. Perfecto. Seno positivo. Todos los senos van a ser positivos. Los cosenos también van a ser positivos. La tangente va a ser positiva. Va a ser positiva, la secante va a ser positiva, la cosecante va a ser positiva y la cotangente también va a ser positiva. ¿Sale? Funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas son positivas, ¿vale?
En el caso del cuadrante 2, entonces ahí va a cambiar. Seno, el seno va a ser el único positivo. ¿Vale? Va a ser el único positivo. Si se dan cuenta, en este cuadrante tenemos, en este todos fueron positivos, chicos, porque tenemos los dos cuadrantes de este, los dos ejes de este cuadrante, de este primer cuadrante, todos fueron positivos. X era positiva y Y era positiva. Por ende, todas las funciones trigonométricas que se encuentran en este cuadrante van a ser positivas. Seno, coseno, tangente, positivas. Funciones trigonométricas inversas también son positivas porque tengo dos ejes positivos. En el segundo cuadrante empiezan a cambiar. ¿Por qué? Tengo un cuadrante positivo y un cuadrante negativo, lo que quiere decir que solo el seno va a ser positivo, ¿sale? Porque mi seno es positivo. De ahí en fuera van a cambiar. El coseno va a ser negativo, ya me lo está diciendo aquí, ¿vale? Coseno positivo, negativo, ¿vale? Porque es menos X y sé que X es coseno. Entonces, coseno negativo. Después tengo tangente. Y la tangente también va a ser negativa, ¿sale? Porque tengo un positivo y un negativo. Ahora me voy a la secante. La cosecante y la tangente, la cotangente, ¿vale? En el caso de la cotangente es negativa, secante negativa y cosecante positiva, ¿vale? Ahí cambiaron algunos valores porque recuerden que tenemos un eje positivo y un eje negativo. En el cuadrante 3 tenemos dos ejes negativos, ¿sale? Coseno es negativo y seno es negativo. Entonces, por ende, seno y coseno son negativos. Seno es negativo, coseno es negativo, pero la tangente va a ser positiva, ¿vale? Tangente positiva. Después voy a tener la cotangente. La cotangente va a ser positiva. Después tengo la secante y la cosecante. Secante y cosecante. En el caso de la secante voy a tener que es negativa y es negativa, ¿vale? Si se dan cuenta, como estas son las inversas, siempre van al revés de las principales, ¿vale? Seno, su inverso debe ser la cosecante. ¿Vale? Ahí está. Inversa. Tangente, positiva, etc. Simplemente se invierten los valores. Voy con el cuarto cuadrante y último. Y de la misma manera, ¿vale? Al igual que en el cuadrante 3, tengo un positivo y un negativo. Entonces, lo que quiere decir, aquí, no es cierto, aquí eran dos negativos, aquí tengo uno y uno, ¿vale? Como en el cuadrante 2. En el cuadrante 4 se repite. Aquí el coseno es positivo, porque su eje es positivo. Listo. El seno está en el eje negativo, entonces el seno es negativo. Entonces la tangente va a ser negativa también. Ahí está. Y se repiten los mismos valores. Secante es negativa, cosecante es positiva y la cotangente es negativa, ¿vale? Estos valores y estos valores estos son positivos, este es negativo y negativo, este es positivo y positivo y negativo. Por eso este y este, los valores se repitieron, ¿vale? Básicamente así es como se localizan los valores en las funciones trigonométricas, ¿vale? En un cuadro cartesiano. Nada más es para que lo ubiquen y en ocasiones eso también les puede servir para rectificar algunos resultados, ¿vale? Ok.
Ahora sí nos vamos y regresamos con triángulos rectángulos. Las funciones trigonométricas generalmente siempre las vamos a orientar a problemas o resolver problemas con triángulos rectángulos. ¿Ya lo terminaron de copiar? En adelante. Ya, maestra. Ya, maestra. Ok, aquí vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas para sacar los valores en lugar del teorema de Pitágoras, pero ya sabemos que funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras van prácticamente de la mano, ¿vale? Porque hablamos de triángulos rectángulos. Este es un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados. Va a tener su ángulo A, su ángulo B, su ángulo C. Aquí le voy a poner X, Y, y un valor de 2, ¿vale? Ese es mi triángulo rectángulo A. En este caso, voy a tener un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados. Me dice el problema, el valor de los lados X y el ángulo B es, esa es mi oración, ¿vale? Para resolver. Me está pidiendo el valor de los lados de X y de Y me está pidiendo el valor del ángulo B. O sea, lo tengo al revés, Este es C y este es B. C y este es B, ¿vale? Desconozco el valor de X, desconozco el valor de Y, me da el valor del ángulo A, que es 30 grados. En teoría no me está dando el valor del ángulo C, pero yo lo conozco, ¿vale? Porque sé que es un ángulo recto, entonces en automático sé que este valor es de 90 grados, ¿vale? Y no conozco el ángulo C. ¿Hasta ahí dudas? No, maestra. ¿No? Ok, aquí pasa algo bien particular, chicos, ¿vale? Me está pidiendo el valor del ángulo B. Voy a escribir la oración arriba para que sepamos lo que estamos haciendo. Me está pidiendo el valor de X, y aparte del ángulo B, ¿vale? Eso es lo que desconozco. Desconozco X y Y. Pero me voy a ir primero a calcular el valor del ángulo B. Ángulo B. Y ocurre una característica bien peculiar en todos los triángulos, que me dice que la sumatoria de todos los ángulos internos de mi triángulo, cualquiera que éste sea, ¿cuánto debe de ser? Ángulo A, ángulo B y ángulo C, ¿qué valor me tienen que dar? ¿Cuánto debe medir la sumatoria de esos tres ángulos? 180. 180 grados, ¿vale? La sumatoria de todos los ángulos internos de cualquiera de mi triángulo, de cualquier triángulo, de cualquier tipo, debe de ser 180 grados. Entonces yo conozco dos valores, ¿vale? Conozco el valor del ángulo A, que es de 30 grados. No conozco el valor del ángulo B, lo desconozco. Pero conozco el valor del ángulo C, que es de 90 grados. Es igual a 180 grados. Listo. Formé mi ecuación, ¿vale? Y empiezo a quitar lo que no me sirve, en este caso.
necesito dejar al ángulo B solito, ¿vale? Y le voy a quitar todo lo que le estorba al ángulo B. En este caso, le estorba 30 grados, ¿vale? Entonces se los voy a quitar y voy a poner ángulo B más 90 grados va a ser igual a los 180 grados menos, porque estaba sumando, está haciendo una suma 30 grados con respecto al ángulo de B, entonces como está sumando va a pasar restando, son 30 grados, ¿vale? Ahora sí, ya le quité 30 grados, pero le sigue estorbando, le sigue estorbando 90 grados. A ver, 90 grados está sumando con respecto a B, entonces si está sumando, tiene que pasar del otro lado restando. Ahí está. Lo quito. Y entonces mi operación queda así. B es igual a 180 grados menos 30 menos 90. Ok. Resuelvo operaciones. Como esta está sumando y las demás están restando, bueno, bajo el 180 así, como está. 180 grados. 30 menos 90, ¿cuánto me va a dar? ¿60? ¿Cuánto me da? 60. Ok. Me da menos 60, ¿vale? Ahí está. Ahora sí, 180 menos 60, ¿cuánto es? 120. 120 grados. Ok, vamos a ver. Algo hicimos mal. Espérenme. Ok. Aquí nos comemos un signo, ¿vale? Aquí. Ok. Bajé el 180, ¿vale? Pero es menos 30 menos 90, ¿vale? Así lo tienen que manejar. Menos 30 menos 90 me va a dar menos, como son signos iguales, se conserva el mismo signo, pero son signos iguales, se suman. 30 más 90 me da 120. Ahora sí, 180 menos 120, ¿cuánto me da? ¿300? ¿Perdón? Da 60. 60. 60. Ok. Ahora sí. 60. Entonces el ángulo B vale 60 grados. Entonces hago mi sumatoria a ver si cumple los 180. Me dice que 60 más 30 son 90 y 90 más 90 son 180. Entonces, la sumatoria de los ángulos internos mide 180 grados, entonces está correcto, ¿vale? Y ese es el valor del ángulo B. Ya tenemos la primera parte, que son los 60 grados. Y ahora me dice que debo de conseguir, el valor para X y el valor para Y, ¿vale? Voy a borrar
lo que está en el pizarrón. ¿Sí lo puedo borrar, verdad, chicos? Sí, maestra. ¿No hay dudas aquí de cómo salió? No. Bueno, de mi parte no. Ok, dice que ahora vamos a calcular el valor para X. El valor para X. Dice que el valor para X lo vamos a obtener utilizando una función trigonométrica que relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ok. Vamos a colocarles nombre. Tengo cateto opuesto, cateto adyacente y tengo hipotenusa. Ya les puse un nombre, ¿vale? Me dice que necesito conseguir el valor de, en este caso, del cateto adyacente, ¿vale? Porque voy a conseguir el valor para X. Entonces, si necesito el valor para X, ¿qué función trigonométrica necesitaría? ¿Cuál creen que La tangente. se distorsionó, Diana? La tangente. La tangente. Ok. ¿Cuál es el valor del, o cuál es la fórmula de la tangente? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿vale? Ok. Vamos a, perdón, vamos a fijarnos cuál es nuestro ángulo principal. ¿Cuál es nuestro ángulo principal? ¿A, B o C? A. A. ¿Y cuánto vale el valor de ese ángulo A? 30 grados. 30 grados, ¿vale? Tengo otra variable. Ángulo A es igual a 30 grados, ¿vale? Todo esto es para sacar X. Dice que si necesito sacar X o el valor de X, necesito conocer el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿vale? Por eso estoy utilizando la tangente. Cateto opuesto y cateto adyacente, tangente. Ok. Tengo que mi ángulo principal es A y ya lo tengo hasta ahí, ¿vale? En este caso tengo valores. Tengo otros valores. ¿Tengo valor de cateto opuesto? Sí, ¿vale? Es 2. ¿Tengo valor de cateto adyacente? No, lo desconozco, ¿vale? ¿Tengo valor de la hipotenusa? No, también lo desconozco, ¿vale? En este caso, como voy a sacar el valor de X, no me voy a fijar en Y, ¿vale? Por eso es que escogí la tangente, porque la tangente no me está pidiendo el valor de la hipotenusa, sino me está pidiendo el valor del cateto adyacente y del cateto opuesto. Ojo, valor de cateto opuesto sí tengo, pero no tengo valor de cateto adyacente. También por eso es que escogí la tangente, ¿vale? O es por eso que se escogió la tangente. Hay valor de cateto opuesto, pero no hay valor de cateto adyacente. Entonces sí me funciona, puedo trabajar con estos, ¿vale? Si yo escogiera, por ejemplo, el seno, que es cateto, no, sí, hipotenusa, no, es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿vale? El coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo hubiera escogido ese, tengo estos dos valores, ¿vale? Pero no estoy consiguiendo el valor de X, sino el de Y. Si me voy con la siguiente, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería el coseno. Ok,
tengo estos dos valores, cateto opuesto sobre hipotenusa, son dos valores que no conozco, entonces no me sirve. Pero si me voy con el que puedo escoger un solo valor, puedo trabajar con ese, ¿vale? Entonces lo voy a sustituir. Dice que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vale. Dice, tangente es igual al cateto opuesto. Tangente es el cateto opuesto, que es 2, sobre el cateto adyacente, que no conozco, pero es X, ¿vale? Entonces quedaría mi función así. Ojo aquí. Como estoy trabajando un ángulo principal, que es A, lo voy a cambiar un poco. No me voy a olvidar de mi ángulo. Recuerden que es tangente del ángulo, seno del ángulo. Quiere decir que este ángulo, si tengo valores aquí, los tengo que sustituir también. Entonces es tangente de 30 grados, ahora sí, igual a 2 sobre X, ¿vale? Tangente de 30 grados es igual a 2 sobre X. Y empiezo a despejar, ¿vale? ¿Por qué voy a despejar? ¿O por qué voy a realizar un despeje? Fácil. Tengo una incógnita. Necesito conseguir el valor de X. Entonces necesito hacer un despeje. Ok. Aquí abusamos. Recuerden que las reglas para los despejes nos dice que todas las incógnitas, o más bien el valor de mi incógnita debe de quedar del lado izquierdo, y lo que necesito para calcular ese valor tiene que quedar del lado derecho, ¿vale? Vamos a hacerlo así como está, no vamos a cambiarle nada de posición, y vamos a trabajar aquí, ¿vale? En este caso, X está del lado derecho, pero yo la necesito del lado izquierdo. ¿Cómo tendría que pasar? ¿Qué operación está haciendo X del lado derecho para que yo la pueda pasar al contrario del lado izquierdo? ¿Qué operación está ejecutando? Una división. Está sumando, multiplicando, dividiendo, restando, Está elevando. dividiendo. ¿Perdón? Está dividiendo. Está dividiendo. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Sale. Entonces la voy a eliminar de aquí y va a ser X tangente de 30 grados igual a 2. ¿Sale? Ya tengo mi incógnita de este lado. No le voy a cambiar signo ni nada. ¿Sale? Va a pasar así. 30 tangente igual a 2. ¿Qué más le estorba? Debe de quedar la X solita. La tangente del ángulo. Exacto. Le estorba tangente de 30 grados, ¿vale? ¿Qué operación está haciendo? Multiplicando, dividiendo. ¿Perdón? Está multiplicando. Multiplicando. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces la elimino de aquí y la paso aquí. Tangente de 30 grados. Voy a borrar lo que está arriba. Ahí está, ¿vale? Entonces, mi ecuación quedó de la siguiente manera. X es igual a 2 sobre la tangente de 30 grados. ¿Vale? Ya. Hasta ahí estoy bien. Hasta ahí mi resultado podría estar bien, ¿vale? Pero va a depender mucho de hasta dónde quiera llegar. Recuerden que en matemáticas la respuesta correcta siempre va a ser la mínima expresión, ¿vale? Entonces vamos a seguir esa lógica de la mínima expresión. Voy a colocar X, 2, ahora.
¿Cuál es el valor en la tabla que les di anteriormente? ¿Cuál es el valor de la tangente de 30 grados? ¿A cuánto vale la tangente en 30 grados? Raíz de 3 sobre 3. Exacto, ¿vale? Entonces, en lugar de poner tangente sobre 30, voy a poner raíz de 3 sobre 3, ¿vale? En la parte de abajo. Y ahora sí puedo trabajar con ellas de manera aritmética, ¿vale? Es una división de fracciones, ¿vale? Esto es lo siguiente, lo voy a poner acá. 2 sobre 1 entre 3 raíz de 3, ¿vale? Así se ve la división de fracciones. Voy a aplicar algo que tal vez ya conocemos, que de hecho sí, vimos en Mate 1, que fue ley del sándwich. Extremos con extremos, medios con medios, ¿vale? Los extremos siempre van a quedar en la parte de arriba y los medios van a quedar en la parte de abajo. Y lo que voy a hacer es multiplicarlos, ¿vale? Voy a colocar un igual aquí. Los extremos, 2 por 3. 2 por 3, ¿vale? Los medios, 1 raíz de 3. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Realizo las operaciones que necesito saber. Voy a borrarlo aquí, lo voy a poner abajo. Este es por, 2 por 3 son 6. Entre 1 por raíz de 3, raíz de 3. Y esta es mi mínima expresión, ¿vale? Entonces, mi lado X o mi cateto adyacente va a valer 6 raíz de 3. Es el valor de mi cateto adyacente. Retomo un poquito, ¿vale? Llegué a esta expresión, 2 sobre tangente de 30, partiendo del principal despeje. Me doy cuenta que la tangente la puedo sustituir por una función, por un valor de una función trigonométrica. Ok, me doy cuenta que la tangente de 30 en mi tabla me decía que valía raíz de 3 sobre 3. Listo. Esta es una expresión. Esta es una posible respuesta correcta, pero insisto, en matemáticas la respuesta correcta siempre va a ser la mínima expresión. Entonces me doy cuenta que es una división de fracciones. 2 sobre 1. No existe, no veo el 1 aquí, pero en mi cabeza sé perfectamente que debe de llevar un 1 abajo para representar los enteros. Listo, ya está. Ahora, extremos con extremos. Extremos con extremos se multiplican, medios con medios se multiplican. Esa es la ley del sándwich, ¿vale? Los extremos siempre van arriba de nuestra línea principal de división y los medios siempre van a quedar en la parte de abajo, ¿vale? Extremos, 2 por 3, medios, 1 por 3. Ley del sándwich, siempre multiplico, ¿vale? 2 por 3, 6. 1 por raíz de 3 me da raíz de 3 y entonces esa es mi mínima expresión y ese es el valor de mi cateto adyacente, ¿vale? ¿Hasta ahí dudas con el cateto adyacente? No, maestra. ¿No? Ok, lo vamos a dejar hasta aquí y la siguiente semana retomamos el valor de Y, ¿vale? Para calcular Y. Entonces los dejo y cualquier duda pues me mandan mensaje. Ya saben, su resumen de su sesión Meet es para esta semana nada más y ya cualquier duda pues ya me lo comentan, ¿vale? Que tengan una linda semana, chicos. Nos vemos. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Hasta luego.